Muy buenas tardes, amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una edición más de nuestras actividades, estas conferencias de los días miércoles, compartiendo con ustedes temas de conocimiento jurídico y de mucha actualidad. En esta oportunidad estamos en una edición extraordinaria. Tenemos una invitada muy especial para nosotros, los amigos de Cátedra Cosco, que va a exponer sobre los problemas procesales derivados de la regulación de los procesos colectivos. Va a estar con nosotros la doctora Carla Vilela Carvajal. La doctora Carla es abogada por la Universidad de Piura, es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España, es profesora ordinaria asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura en los campus de pre y posgrado de la ciudad de Piura y la ciudad de Lima. Es también profesora de la Academia de la Magistratura y miembro de la Comisión de Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por la gestión 2023-2024. Debo acotar a esta presentación que ella estuvo participando este año en la 10ª edición de Seminario Internacional de Derecho Procesal, Proceso y Constitución, también dirigida por nuestro común amigo, el doctor Giovanni Priori, y ella tiene en el texto de las ponencias escrita una ponencia que se llama La legitimación en los procesos colectivos en el Perú. De hecho, en una edición anterior de Cátedra Cosco ha estado con nosotros el profesor Giovanni Priori explicándonos lo que son los procesos colectivos y hemos creído oportuno complementar esta conferencia con la participación de Carla sobre el tema de los problemas que se presentan pues en esta regulación normativa que se avecina y que de hecho también existe en el Código Procesal actual. Bien, les vamos a pedir que por favor apaguen los micros a las personas que acuden, por favor tengan el cuidado de apagar los micros y para no interrumpir con nuestras transmisiones. Entonces, al final de la conferencia, con un poco de paciencia y tiempo que seguramente nos puede dar Carla, atenderá algunas preguntas sobre el tema que va a exponer. Sin más preámbulo, dejo en la palabra y presentada a la doctora Carla Vilela, a quien le doy un fuerte abrazo desde Cusco. Ella está en Piura y la tecnología hace que podamos compartir gratamente en forma simultánea. Carla, muy buenas tardes. Estás en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la generosa invitación de poder estar aquí con ustedes y que la tecnología no nos permite estar cerca, puede estar, digamos, en el extremo norte, estoy en Piura y usted está en Cusco y bueno, entiendo que parte del público asistente también a lo largo de todo el país. De verdad que toda la tecnología es maravillosa. Así que estoy muy agradecida y esta es una de las cosas bonitas que me da el derecho, ¿no? Y el derecho procesal, encontrar a gente amiga, no solamente porque tengamos el gusto común, digamos, por el estudio, por las cuestiones académicas, sino por los valores, ¿no? Que me transmiten. Pasaron unos días en Trujillo para conocer de tu calidad humana y de verdad que creo que son pocos los trabajos que permiten esto, ¿no? Así que yo muy agradecida. Y bueno, y con ustedes también obviamente porque dedican una parte de su tiempo, que bien puede ser dedicado al descanso después de una larga jornada laboral o de una jornada de estudios, pero pese a ello, en vez de querer descansar, están aquí buscando aprender, buscando mejorar, buscando perfeccionando conocimientos y eso también me habla muy bien de ustedes y de verdad de todo corazón mi más sincero agradecimiento. Pues el tema, como bien se ha presentado por Fernando, es un tema bastante amplio y lo he titulado así, ¿no? Problemas procesales en la regulación de los procesos colectivos. Y es un tema que, digamos, hablo ya de manera particular, me llevó a la reflexión justamente cuando preparaba el tema para participar en esta jornada del proceso de constitución que organizó la Universidad Pontificia Católica de Lima en el mes de abril de este año, ¿no? Fue un evento para mí muy completo, muy maravilloso y esto que
claro, cada uno de nosotros va preparando su ponencia, haciendo su investigación de manera individual, pero cuando llega el evento y transcurren los 3 días en donde todos, sin habernos reunido previamente, coincidimos, es también, a mí eso es lo que también me encanta, ¿no? De lo que uno hace, porque finalmente dice, sí, no estoy equivocada, ¿no? Todos pensamos lo mismo, ¿no? Sin habernos puesto de acuerdo. Y bueno, y lamentablemente, porque aquí viene el tema, una de las cosas en las que coincidimos todos es que los procesos colectivos, tal y como están regulados, plantean mucho. ¿Sí? Y entonces, para poder avanzar y el tiempo, voy a decirlo así, no se me quede corto, porque ya lo dice, el tema es amplio, pues voy a compartir con ustedes pantalla. No, no son 20 diapositivas, es solamente una la que quiero compartir con ustedes, que la tienen allí, y es el artículo 82 del Código Procesal Civil, ¿no? Que seguramente todos lo hemos visto más de una vez. Es un artículo bastante amplio, pero aparentemente bastante claro. ¿Por qué digo aparentemente? Porque si uno lo lee, entiende lo que lee, ¿no? Entonces dices, no plantea mayores problemas, simpático, qué bacán que se regulen estos temas, y ya está. Normalmente no es una norma la que la misma academia, y aquí hablo no solo de la peruana, sino la academia internacional, excluyendo a Brasil, todos los países tienen muy mal regulado todo este tema de los patrocinios de intereses y colectivos. De hecho, vamos a situarnos un poco en el tiempo para que esto pueda ser comprendido, ¿no? El Código Procesal Civil fue un código de avanzada. Digo fue retrocediendo al año de su dación o entrar en vigencia, que fue en el año 93. Dentro de Latinoamérica no había códigos procesales que regularan esta protección de los intereses. Y en aquel momento yo no les veo, digamos, para saber o para afirmar con seguridad lo que les he dicho, pero me temo que, no porque sea malo, sino un poco por intuición, que la gran mayoría de ustedes son gente que ha nacido después del año 93. Entonces, para ustedes el código es un código viejo, ¿no? Porque es incluso más antiguo que ustedes, ¿no? Pero bueno, para quienes habla, pues para mí es un código nuevo porque, digamos, justo yo empecé a estudiar Derecho en el 91, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiarlo, pues recién tenía 2 añitos de entrar en vigencia, lo cual era un código nuevo. Y una de las cosas y se difundía, ¿no? Lo que tuvo este código fue una labor de difusión en el periodo de vacatio legis que tuvo antes de entrar en vigencia, ¿no? Y cuando venían aquí a Piura a difundir el código, pues nos decían, es un código de avanzada, ¿no? Y tenían varias, digamos, banderas eh, para afianzar esta, digamos, modernidad de nuestro código, como el recurso de casación, como el tema de la realización de las audiencias, se dejaba el proceso eminentemente escrito para pasar ya a un proceso oral, y esto seguro le suena a muchas cosas actuales, ¿no? De lo que se habla de la oralidad, pues esa bandera de optimización en torno a la oralidad también tuvo este código. Y yo no recuerdo que se haya, digamos, dado especial importancia como señal de modernidad del código a este artículo 82. Sin embargo, no se le puede quitar que en aquel momento, en aquel año, en el año 93, todo esto de la protección, por ejemplo, del patrimonio cultural, la protección del medio ambiente, la protección de los derechos del consumidor era algo de lo que no se hablaba. Entiendo que habrá gente del Cusco y en todo caso Fernando, como buen cusqueño que ustedes son pues, la materia viva de lo que es el patrimonio cultural. Seguramente muchos años habrán sentido desprotegidos
porque ese fabuloso patrimonio que tienen, no había manera de defenderlo, ¿no? Porque no había esa protección. Y recién, por ejemplo, el tema de protección al consumidor, con la creación del Indecopi, que se creó en el 95, pero ha tenido, digamos, su boom recién en los años 2000, ¿no? Ya en el nuevo siglo. Y el de la protección del medio ambiente, diríamos, en los últimos 15 años, recién es que ha empezado a hablarse y al día de hoy ha considerado su importancia, ¿no? Entonces son derechos, ¿no? Estos al medio ambiente, de protección al consumidor, al patrimonio cultural, son derechos relativamente nuevos. Y miren ustedes, nuestro país ya desde el año 93 los venía protegiendo, o por lo menos dio una norma que los protegiera, aunque en este momento nadie hablara de estos derechos. Por eso es que es una norma de avanzada y todo el mundo se felicitaba de que Perú tenga una norma de protección de estos derechos modernos, ¿no? Ahora bien, la norma y yo misma como procesalista, digamos, también me adjudico esto de que bien tranquila porque todo estaba protegido en esta norma. Pero claro, justamente por el mayor uso que se da para esta situación, es que nos damos cuenta que esta norma tiene varios problemas que necesitan ser respondidos, ¿no? Porque ya cada vez más surgen procesos en donde entran en defensa de estos derechos. Y eso está bien porque nosotros sabemos que el derecho es una rama viva, es una rama, perdón, es una ciencia viva. Y el derecho regula lo que hay en la sociedad. Y si en la sociedad ahora, por la misma, por ejemplo, consumismo en el que se vive, en donde cada vez más se compran productos, pues es lógico que exista una protección al derecho del consumidor, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si gracias a Dios hemos tomado conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta, pues debe de haber una vía y si existe, pues hay que usarla para poder defender a nuestro planeta de tantas agresiones, ¿no? Lo que ha sucedido hasta la semana pasada, ¿no? Estos incendios forestales que nunca antes habían dado en mi país de una manera tan, no sé si decirlo masiva, pero no de manera tan reiterada a lo largo de todo el país. Han habido en Cusco, han habido en Piura, han habido en Trujillo, en Iquitos, en Tarapoto, y esto nos está indicando que efectivamente el cambio climático ya nos está afectando cada vez más, ¿no? He visto en Quito, creo que todos hemos visto, capital de un país, como las llamas de estos incendios forestales estaban alrededor de la ciudad. O sea, no iban a la ciudad por obra y gracia del Señor, ¿no? Porque las imágenes que he visto está cruzando la carretera y ya estaban ahí los incendios forestales, ¿no? Entonces, la contaminación de ríos, nosotros mismos en Perú hemos tenido el caso de Repsol, ¿verdad? Que eh, contaminó parte del mar peruano. Entonces son supuestos que ya nos han hecho mirar la regulación que tenemos y ya no solo van a gloriarnos de que la tenemos, sino que también la tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a la reflexión para ver qué es lo que nos ofrece esta norma prevista en el artículo 83. Y vamos a incluso su propia, no solo denominación, porque como ven allí, que se logra ver, eh, creo que ahí se podría ver mejor, se denomina, eh, me sale un letrero que si no me permite leer el título, dice patrocinio de intereses difusos, ¿no? Patrocinio de intereses difusos. Entonces, la denominación nos hace referencia a intereses difusos y la primera línea de esta norma efectivamente nos define qué es un interés difuso.
Y sabemos, la definición es correcta, que el interés difuso es aquel cuya titularidad le corresponde a un número indeterminado de personas. O sea, no podemos determinar el número de personas y por lo tanto no podemos saber exactamente quiénes son los titulares de ese derecho. Derecho respecto de bienes de un valor patrimonial inestimable, o sea, también indeterminable, ¿no? Tales como el medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio histórico o derechos del consumidor, como ejemplo. Eso es lo que hasta el día de hoy nos surgen, pero como yo siempre digo, esto está abierto a cualquier otro tipo de interés. Entonces, la primera duda, pregunta o cuestión que surge aquí es que en el ámbito procesal se hablan de procesos colectivos, ¿bien? Acciones colectivas. Y nuestro proceso es con respecto a intereses. Entonces, la primera cuestión que corresponde aquí dilucidar es, a través de esta norma del artículo 82, ¿se podría dar protección a intereses colectivos o solo está para proteger intereses difusos? ¿No? Porque además, vuelvo a repetir, no solo es la denominación, sino incluso la definición que se da en el primer párrafo de esta norma. Y claro, no hay una norma expresa respecto a la protección de intereses colectivos. ¿Qué es lo que pasa? Como comprenderán, como casi todo en esta vida, dos posturas, ¿no? Aquellas que dicen que no, basándose en la literalidad de la norma, que solo está referida a protección de intereses difusos, y por lo tanto los intereses colectivos no entrarían. Pero claro, si llevamos a esa conclusión, lo que también podríamos decir es, oye, en virtud de la tutela judicial efectiva, no se puede dejar de brindar protección a los intereses colectivos, ¿no? A derechos que tengan la titularidad en un número determinado de personas, bastante grande posiblemente, pero finalmente que sí se puede determinar. Entonces, en ese caso, no se les puede dejar de brindar tutela judicial efectiva. Y tenemos allí, por ejemplo, los derechos laborales, que son los clásicos derechos colectivos, pero también podríamos estar pensando en los titulares los propietarios de un condominio, de un edificio, ¿no? Respecto a las zonas comunes, ¿no? Tal vez Cusco y Piura son, bueno, Cusco ha crecido un montón, ¿no? Piura también, pero tal vez no tenemos, al menos en Piura, no sé si en Cusco, pues edificios de más de 20 pisos y que tengan 8 o 10 departamentos por piso, ¿no? Lo cual, pues, la verdad, como matemática, proponiendo a 10 y que sean 20, estamos hablando de 200 titulares del derecho de propiedad respecto a las zonas comunes, ¿no? De este edificio, de este condominio, que por X motivos se puedan ver afectados. Vamos a suponer porque el desagüe se está saliendo y pone en riesgo la salubridad y el derecho, ¿no?, a la salud y a la integridad física de estas personas que viven en el condominio, ¿no? Entonces, una situación que lamentablemente es bastante posible en nuestro país. Yo no sé cómo está Cusco, pero en Piura el servicio de agua y alcantarillado es pésimo, pésimo. O sea, tal vez por ser zona desértica, Piura no tiene agua, no tenemos agua, esa es la verdad. Quienes vienen a las playas del norte pueden darse de eso, los hoteles compran agua en cisternas porque no llega servicio de agua potable eh, a los hoteles, ¿no? Y el servicio de agua es carísimo. Tal vez por eso a mí me maravilla el verde, ¿no? Y me encanta Cusco, me encanta Arequipa, porque allí hay agua y uno puede pisar las zonas verdes sin ningún problema, ¿no? Acá pisar un jardín es un pecado, ¿no? Porque uno sabe todo lo que cuesta mantener un jardín y uno no lo pisa sino más, ¿no? Pero bueno, entonces, frente a esta necesidad de protección del interés colectivo que nadie lo puede negar, pues está la segunda corriente que dice que este artículo se puede aplicar por analogía a estos procesos colectivos, ¿no? Esta protección
También es verdad que muchas veces por ignorancia, porque se piensa que interés colectivo e interés difuso es lo mismo, cuando en realidad no lo es, pero incluso quienes sí saben que son distintos, en virtud de la tutela judicial efectiva, aplican este artículo también para la protección de intereses colectivos, y esto trae grandes problemas, como vamos a ver. ¿Por qué? Y aquí pasamos a la segunda cuestión que surge. Esta norma, este artículo 82, lo que establece, entre otras cosas, es lo primero que vamos a ver, es un tema de legitimación o legitimidad para obrar en los procesos de protección de intereses difusos. No todos recordemos que la legitimación es la afirmación de ser titular del derecho que se discute en el proceso. Que realmente se sea o no, eso ya se verá a lo largo del proceso y de manera más concreta después de la actuación de los medios probatorios y la convicción que causa en esto. Pero para poder promover un proceso, iniciar un proceso, lo mínimo que hace falta es que el demandante, el actor, afirme ser él el titular del derecho que se hizo, ¿no? Y que esa afirmación, pues, se sustente no solamente yo soy el propietario o yo soy el titular, sino que también se sustente en justamente este ofrecimiento de diversos medios probatorios. Pues esta legitimación, que es la legitimación ordinaria, el afirmarse del titular, también tiene otra clase u otra manera de manifestarse, y es cuando la ley permite que ciertas personas asuman esa titularidad de los derechos. Y a ese tipo de legitimación, justamente para diferenciarla de la legitimación ordinaria, se le da el gran nombre de legitimación extraordinaria, ¿no? Cuando ya no es la naturaleza del mismo derecho o un título privado el que perjudica esa titularidad, sino que quien te da esa titularidad es la propia ley. Y entonces, aquí tenemos en el segundo párrafo que pueden ver allí de esta norma, nos dicen que pueden, pueden promover o intervenir en este proceso, entre otros, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las rondas campesinas y o las comunidades nativas, en cuya jurisdicción, aquí mal empleado el término jurisdicción, pero en cuyo ámbito de acción se produjo el daño ambiental o el patrimonio cultural, ¿no? Y también podrían intervenir cualquier otra asociación o institución sin fines de lucro que según la ley, legitimación extraordinaria, y criterio del juez, este último, por resolución debidamente motivada, le asigne fines para ello. Entonces, eh, había dicho, aquí se consagra una legitimación extraordinaria. Eso nadie lo duda, la norma es más o menos clara, cuando detalla quiénes son y además dice, no solamente por esta ley, ¿no? Que son los que ella menciona, sino que también podría ser por otra norma que se le adjudique esta titularidad. Por ejemplo, la ley de creación del INDECOPI le adjudica al INDECOPI la posibilidad de ser el titular en procesos de oficio en donde, dado el interés público, se esté también poniendo en riesgo algún derecho de protección al consumidor, ¿no? Entonces, ahí estamos bien, es legitimación extraordinaria. Pero luego, fíjense, también permite que tengan esta legitimidad cualquier otra institución o asociación que el juez, a su propio criterio, considere, ¿no? Claro, tras una resolución debidamente motivada, como corresponde, que también les corresponde esta titularidad. Y entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tipo de legitimación es esta en la cual ya no es la ley, no es la naturaleza del derecho, no es un título privado, sino que es una decisión motivada del juez la que le da esta legitimación, ¿no? ¿Qué tipo de legitimación es? ¿Una ordinaria o una extraordinaria? Y definitivamente no coincide con ninguno de los dos conceptos doctrinales de legitimación, ni ordinaria ni extraordinaria. Entonces, aquí se está produciendo
una situación que origina muchísimos problemas. Sabemos que el juez obviamente va a tener que motivar su decisión, ¿no? Pero ¿en qué se va a apoyar? Solo en esta norma, en la ley pura, y pareciera entonces por eso que si más se asemeja a un caso de legitimación extraordinaria que a un caso de legitimación ordinaria, que claramente no lo es, pero dado que finalmente la decisión del juez no es ley tampoco, eh, pues tampoco es muy fácil admitir que realmente sea una legitimación extraordinaria. Y aquí lo único que podemos decir es que se está creando una puerta abierta para que finalmente cualquier otra entidad pública o privada pueda ser también titular de estos derechos. Y aquí mismo es que se manifiesta uno de los problemas cuando se quiere aplicar esta norma para la protección de los intereses colectivos. ¿Por qué? Porque calza bastante bien que el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, comunidades campesinas, las comunidades nativas, eh, o asociaciones o instituciones sin fines de lucro intervengan para la protección de un interés difuso, ¿no? Ya imaginemos del daño al medio ambiente, ¿no? Cae muy bien que las municipalidades, yendo al tema de lo que pasó con el derramamiento de petróleo en Lima, ¿no? Causado por el sol, pues nadie puede dudar que el Ministerio Público puede intervenir, que la municipalidad del sector también puede intervenir, que también puedan intervenir ONGs protectoras del medio ambiente, o sea, ahí nadie lo discute, ¿no? Pero hablando del problema de la fuga o la mala conexión o el problema que hay de alcantarillado en un condominio que pone en riesgo la vida de 200 propietarios y podemos contar cuántas personas viven en cada departamento y posiblemente puedan salir más de 1000 personas afectadas, ¿no? En su derecho a la salud y a la integridad física, pues me pregunto, ¿no? Un gobierno regional que interviene, una asociación de protección al consumidor, ¿no? Eh, la misma incluso municipalidad que puede intervenir, ya no pareciera que estas personas, solo porque el código lo establece y por analogía estamos tratando de resolver ese problema de protección del interés colectivo, eh, sean a quienes les corresponda defender. Es más, nosotros bien sabemos que todas estas instituciones, el propio Ministerio Público, gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, están copados de trabajo, ¿no? Y uno va como asociación de propietarios del edificio a pedir la ayuda de la municipalidad para que hable con la empresa de prestación de servicios de alcantarillado para que solucione el problema y no van a ir, o sea, no van a ir. Les estoy diciendo, Piura, este es un problema de todos los días, ¿no? Se salen los desagües por todas partes y la ciudad, la verdad, o sea, las lluvias las últimas lluvias que hemos tenido han sido el año pasado. Pero el problema no es del año pasado, el problema en realidad es desde el año 1983, desde que se produjo el fenómeno del niño, digamos, el anterior de este fue en 1925. O sea, ahí no hubieron esos problemas. La ciudad creció tanto y en el 83, que se produjo el corriente, desde ahí surgieron todos los problemas. Y desde el 83, miren, al 2023 creo que han pasado ya 40 años y no se han solucionado. O sea, no va a haber ninguna municipalidad que va a demandar a la empresa de prestación del alcantarillado. No lo ha hecho en 40 años. No lo ha hecho. Y esto se sale en condominios privados, en calles públicas, se sale en todas partes. O sea, Fernando no me dejará mentir que, claro, él con mucho gusto me invita a Cusco y demás, y yo encantada, y yo, Fernando, recuerdo que te dije algo así como, yo no te invito a Piura porque me da vergüenza mi ciudad, yo soy tirana de puro corazón, y de verdad nunca he visto la gente tan fea como ahora, porque ya el año pasado lo que surgió,
fue terrible, ¿no? Terrible, o sea, es para figura aterrizada y que todavía defendan las playas, porque como ciudad estamos horribles, ¿no? Eh, entonces, no va a ser una norma que va a proteger de manera efectiva intereses colectivos con esta titularidad o legitimidad a estas, vamos a llamarlas así, instituciones, la mayoría de ellas públicas, y tal vez por ahí alguien nos pueda hacer caso de alguna institución privada sin fin de lucro, de las cuales hay muchas, ¿no? O sea, ONG, sí, protectoras del medio ambiente, y hay varias, pero que quieran meterse en un tema de una propiedad privada, no creo que haya muchos, ¿no? Así que vemos que el que dice, no, sí hay que aplicar esta norma para la protección de intereses colectivos, pues va a tener aquí el gran problema de que finalmente no hay nadie legitimado para proteger de manera efectiva estos intereses colectivos, solo están para la protección de los intereses difusos. Y luego, aquí viene, surge otro tema, ¿no? Y es que esta titularidad que se otorga, legitimación extraordinaria para unos casos y para el criterio del juez es una legitimación, vamos a decirlo así, indeterminada, eh, está establecida para que estas instituciones promuevan, ¿no? Promuevan, o sea, sean ellos los actores, los demandantes, quienes inician el proceso, pero también está, como ven allí al inicio de este segundo párrafo, están también para poder intervenir en el proceso. O sea, ya no promoverlo, sino intervenir. Dice, pueden promover o intervenir en este proceso. Entonces, ¿qué significa esto de intervenir en el proceso? Pues significa que el proceso ya ha sido iniciado por alguien y estando en marcha o abierto ya este proceso, estas distintas instituciones podrán también incorporarse al proceso ya iniciado. Y eso procesalmente se le denomina intervención de terceros, ¿no? Y aquí entonces surge la posibilidad de que en estos procesos de protección de intereses difusos o colectivos para algunos también, se pueda dar esta figura de intervención de terceros. Ok, hasta ahí llegamos todos. ¿Es posible? ¿Es factible? Sí, nos imaginamos más de un caso en el cual esto se puede dar. Pero el tema está en que la norma no nos dice más, no nos dice qué clase de intervención es. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el tema de intervención de terceros en nuestro código implica una, un número bastante grande de clases o posibilidades de intervención. Y muchas de ellas no están bien reguladas, ¿no? Y de hecho, si ustedes recuerdan cómo estudiaron el tema, posiblemente fue uno de los temas en materia procesal de mayor dificultad que hayan podido tener. Y entonces la pregunta que aquí corresponde hacernos, ¿no? Como siguiente cuestión procesal es, oye, ¿qué clase de intervención de tercero es el que se aplica cuando alguna de estas instituciones, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera, deciden intervenir en esto? Entonces, vamos a ver que la respuesta que nos da la norma no es una sola. De hecho, nos hablaría de dos. Yo identifico dos y puedo estar corto y posiblemente hay más. Como saben, estos eventos son muy importantes porque nos permiten transmitir ideas y obviamente formar el conocimiento, ¿no? Nadie es dueño de la verdad absoluta y espero sus comentarios al final de la exposición, ¿no? Que por cierto, sean 20 minutos. Eh, entonces, ¿qué tipo de intervención? En primer lugar, tal y como sabemos, si nos aplicamos la doctrina procesal, lo que aquí se va a producir es una intervención litisconsorcial. O sea, este Ministerio Público, entidad, gobierno regional, local, etcétera, se va a incorporar en un proceso, se va a incorporar como parte y se va a incorporar porque quiere incorporar, ¿no?
no porque debe de incorporar. Entonces va a ser un litisconsorte facultativo, va a ser una intervención litisconsorcial, va a ser una acumulación sucesiva de pretensiones sucesivas y va a ser parte, pero eh, van a compartir con el demandante inicial esa postura de demandante, pero no es un litisconsorte. No es un litisconsorte necesario, sino facultativo. ¿Por qué? Porque la relación no era necesario que participe también en el proceso iniciado alguna de estas instituciones. No. Eh, de hecho, la norma dice pueden. Que pueden es, tal vez sí, tal vez no. No es un deber. Entonces, como no era necesario que intervengan, no son un consorte necesario. Pero si intervienen y deciden libre y voluntariamente intervenir, pues van a ser como dije, va a suceder aquí una intervención litisconsorcial que va a ser un litisconsorcio facultativo sucesivo el que se está produciendo. Pero les había dicho que yo había identificado dos clases y esta es la primera. Pero si bajan al cuarto párrafo, nos dice que cuando se promuevan procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, solo en estos casos, o sea, no entran los temas de protección al consumidor, por ejemplo, pues en esos casos, eh, si es que no intervienen en esos procesos los gobiernos locales, el juez deberá de incorporarlos en calidad de litis consortes necesarios, ¿no? Entonces, va a haber una segunda clase de intervención, pero solamente cuando se cumplan los siguientes supuestos. El primero es qué tipo de interés difuso es el que se está protegiendo, que es el de defensa del medio ambiente o de patrimonio cultural. Y en segundo lugar, solamente esa incorporación como litisconsorcio necesario es para la intervención de los gobiernos locales. O sea, si interviene el Ministerio Público, los gobiernos regionales, comunidades campesinas o comunidades nativas, ellos no son litisconsorcios necesarios. ¿Bien? Serán facultativos. Necesarios solo serían los gobiernos locales. Entonces, la pregunta que surge de manera natural, creo yo, es ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacer esta distinción tanto de protección de derechos difusos, porque no es para todos, sino para medio ambiente o bienes o valores culturales? Por lo tanto, no entra el tema de protección al consumidor o incluso patrimonio histórico, ¿no? Porque no soy especialista en la materia, pero pareciera que patrimonio cultural o patrimonio histórico no es lo mismo. Posiblemente el patrimonio histórico está dentro del patrimonio cultural, pero no todo patrimonio cultural es patrimonio histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué la distinción? ¿No? Como ustedes saben, existe esta máxima jurídica de donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, ¿no? Entonces, ¿hay alguna razón en especial diferente para que se aplique un derecho diferente? Porque fíjense, la consecuencia de que exista un litisconsorte necesario y que exista un litisconsorte facultativo es importante. No se puede dictar una sentencia de fondo si que no participan todos los litisconsortes necesarios, a diferencia de el litisconsorte facultativo, en donde cada uno de los quienes conforman la parte, en este caso demandantes, son litigantes independientes y por lo tanto cada uno puede ir a su ritmo. Uno puede presentar apelación, el otro no presenta apelación y no pasa nada. Pero en cambio en un litisconsorcio necesario, como todos corren la misma suerte con la sentencia final, todos deben realizar todos los actos procesales, ¿no? Entonces, realmente, analizando la situación, no sé qué pensarán ustedes, yo no encuentro que exista una razón especial o así súper considerada para que se tenga que hacer un tratamiento distinto, ¿no? Luego, también
se ve que puede ser esto consecuencia tal vez de la falta de conocimiento del propio legislador en todo este tema de consorcio, acumulación, intervención de terceros, que es bastante manifiesta, ¿no? Ya no es el tema, por eso no me quiero extender allí, pero el legislador tiene varios errores al momento de regular todas estas figuras, ¿no? Y posiblemente como no las maneja bien, luego aquí no las ha incorporado bien, pero vuelvo a repetir, no es lógico que hayan dos tratamientos distintos, ¿no? A la misma situación. Otra situación que también despierta, eh, digamos, una cuestión procesal es el tema de los eh, efectos de una sentencia que no ampare la sí, normalmente se viene para la demanda, es una demanda infundada y bueno, tú la apelas, ¿no? Y si no la apelas, pues queda consentida. Aquí se nos dice que si la sentencia no ampara la demanda, será elevada en consulta a la Corte Suprema. La consulta no es una figura nueva, la consulta es una figura que está regulada en el Código Procesal Civil y está regulada justamente cuando existe un interés eh, de índole social, de índole público, que necesita ser protegido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿para qué casos está regulada? Por ejemplo, en los casos de interdicción de una persona, cuando se le declara interdicto y no es apelable. Entonces, claro, como se ha declarado interdicto a alguien y no se apela, justamente para proteger los derechos de esa persona, que en principio no se puede defender porque eh, no tiene todas sus capacidades, ahí es donde se prevé su revisión en consulta porque hay un interés a proteger, ¿no? Eh, Normalmente los casos de consulta es cuando la sentencia se declara fundada, y justamente porque es fundada y hay un cambio importante en la situación que se presentaba hasta antes de la presentación de la demanda, es que por eso es que merece ser revisada de oficio por el órgano superior. En cambio, aquí la situación es bastante llamativa porque es cuando no ampara la demanda, ¿no? Cuando no ampara la demanda, pues lo más lógico es que apele. Y si la ONG, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales no apelan, posiblemente van a ser objeto de fiscalización por Contraloría, ¿no? Porque van a decir, oye, a gente le llama más de trabajo y no pusieron todo lo que tenían que poner de interés y posiblemente ahí van a ser controlados, claro, administrativamente, ¿no? Eh, pero yo estoy segura que es casi inexistente que si es desamparada la demanda no sea apelada, ¿no? Entonces, para que se regule, que sea elevada en consulta a la Corte. Tal vez quieren regular un supuesto que no va a ser muy frecuente, pero que si por ahí, aunque sea solo uno, podría ser nefasto. Sí, podría ser. Pero como digo, el derecho está para regular lo que pasa normalmente en la sociedad y no para la excepción. Pero bueno, llama la atención, ¿no? No deja de ser llamativo que aquí es cuando no ampare la demanda, cuando todos los supuestos de debate y consulta más bien son cuando se ampara la demanda. Pero tal vez en esta materia del tema de la sentencia, en este tipo de procesos, se da a continuación, ¿no? En este mismo párrafo, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando nos dice que la sentencia definitiva que declare fundada la demanda será obligatoria, además, para quienes no hayan participado del proceso. Entonces, nos dice que será obligatorio, incluso para quienes no hayan participado del proceso. Se entiende que aquí tanto afectados como, eh, o sea, demandantes, ¿no? Que somos afectados. Eh, y entonces aquí lo que nos preguntamos es, la sentencia, por regla general, solo surte efectos frente a las partes del proceso, ¿no? Y aquí nos está diciendo que la sentencia va a surtir efectos también incluso para quienes no hayan participado del proceso. Esto en ningún caso son efectos reflejos de la sentencia.
No, que eso normalmente pasa casi siempre, todas sentencias tienen unos efectos reflejos. No, acá nos está diciendo que será obligatoria, o sea, también afectará para quienes no hayan participado del proceso. Entre esos efectos se produce el primero, la cosa juzgada. Entonces, un afectado que no participó en el proceso también se va a ver afectado con la cosa juzgada y no va a poder promover un proceso posterior, alegando también él un daño por esta situación, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, está bien, es que ya se promovió un proceso y ya terminó y fue favorable. Ok, pero ¿quién le reparó el daño? Porque en el último párrafo, si lo llegan a ver, nos dice que la indemnización que se establezca en la sentencia deberá ser entregada a las municipales distrital o provincial que hubieran intervenido en el proceso a fin de que le emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de sitios posibles. A ver, eso queda muy bonito cuando el daño efectivamente es un daño, por ejemplo, patrimonial, cultural o al medio ambiente. Pero ¿qué pasa si el daño es de protección al consumidor? Y yo he tenido un daño en concreto que necesito reparar. La municipalidad me va a reparar mi daño si ni siquiera sabe que existo porque no participé en el proceso. ¿Cómo va a repararme el daño? Y además, porque yo ya no tengo posibilidad de reclamar por ese daño porque no intervení en el proceso, pero la sentencia dice que igual va a ser obligatoria para mí. Entonces nos damos cuenta que este 1, 2, 3, 4, 5, sexto párrafo con el séptimo no son coherentes entre sí. Eh, y luego, ¿no? Pregunto, ¿y si no, o sea, y si la municipalidad distrital o provincial no participó, porque no es su deber, como estamos viendo, es una facultad, pueden promover o intervenir, pero si no intervienen, ¿cómo el efecto de la sentencia, que es el pago de una indemnización, va a recaer sobre entes que no han llegado a participar en el proceso? Ah, porque la ley lo ordena. Es que no se trata de ver si existe la ley o no, sino la coherencia de la norma. Y si no participa, se le entrega. Rarísimo, pero vamos a suponer que se le entrega. Pero luego, ¿cómo la municipalidad repara daños ocasionados en personas en concreto? Hará un padrón, tendrá que abrir un padrón, que se acerquen una vez, no, obtenían la sentencia, bueno, hemos obtenido esto, por favor acérquense a la municipalidad todas las personas afectadas, a ver a quiénes corresponde. Y como ustedes bien saben, los daños de todas las personas no van a ser iguales. Entonces, no basta con decir yo fui dañado y mi daño fue de 50.000. O sea, voy a tener que probar mi daño, acreditar el monto del daño, y entonces la municipalidad va a tener que abrir como mini procesos, eh, y ni siquiera puedo decir administrativos, pero mini procesos, para determinar el quantum, para determinar la especie del daño y el quantum del mismo, para poder cumplir con esto. ¿Y qué pasa si se acercan muchas personas y el dinero obtenido en la indemnización no alcanza para cubrir todos los daños que la universidad dio por acreditado? Se repartirá por rata. O sea, la indemnización que fijó el Poder Judicial no sirvió para nada, porque no alcanzó no precisar. Todos sabemos que lo que se busca en un proceso judicial es una solución no solamente justa, sino eficaz. Y si no va a servir para reparar el daño, entonces ¿de qué eficacia estaríamos hablando? ¿No? Eh, como ven, la situación, si la queremos
digamos, ver de manera positiva es que, bueno, tenemos una norma que regula, sí, pero por otro lado, como ven, son muchos los problemas que se plantean para poder ni siquiera decir llevar, sino eh, tramitar y hasta cumplir con un proceso que nos brinde una tutela judicial efectiva. Miren, hasta hace 2 años, con absoluta seguridad, les comento, el INDECOPI, ¿no? Que es una institución que no es por nada, pero funciona bastante bien, no había iniciado ningún proceso judicial de protección eh, de intereses difusos en materia de protección al consumidor, ¿no? Lo sé porque quien era en aquel entonces la directora de fiscalización de la Dirección Nacional, como era directora de Autoridad Nacional de Fiscalización del INDECOPI, me lo comentó y me dijo, me parece increíble que no se haya llevado nunca jamás un proceso de oficio, ¿no? A cargo del INDECOPI en materia judicial para protección de intereses dispuestos en materia de protección. Y claro, ella me lo dijo sorprendida, llevaba pocos meses en el cargo y yo, pues, lo que pasa es que la norma existe, pero no ayuda mucho para determinar esto, ¿no? Y es más, les digo así, ¿qué pasa si Indecopi lo inicia? Ok. Todas las personas que han sido dañadas con este producto o este servicio mal brindado no van a recibir ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque ahí no se va a citar a ninguna municipalidad distrital o provincial para que reciba la indemnización. Y entonces, ¿qué va a hacer Indecopi con ese dinero? ¿No? Sería justo que Indecopi reciba dinero, tal vez para, sí, obviamente, sin juzgar mal, porque yo quiero mucho a Indecopi, la verdad que traje 10 años allí y me gusta ser una institución pública que funciona muy bien, ¿no? Y yo sé que, bueno, ahora ya no lo sé, porque ya desde el 2019 estoy fuera, pero en aquel momento estaba segurísima que el dinero que reciban no lo iban a emplear mal. Pero no es que esté mal o bien empleado, es que debe de ser entregado a las personas que sufrieron el daño, porque es un proceso para conseguir una indemnización, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a hacer? Nuevamente un registro, después de obtener la sentencia, un registro administrativo y poder determinar quiénes son los afectados, pero hay nuevamente un mini proceso para poder hacer llegar esas indemnizaciones, ¿no? eh, no parece que tenga mucho sentido esa fórmula, ¿no? De determinación de los cuantum de las indemnizaciones a través de otro proceso administrativo que además, digo, no está previsto en la norma, pero es lo que se me ocurre, sería la manera de poder cumplir con eso, ¿no? Así que nada, yo no quiero abusar más de su tiempo. Como ven, hay temas de legitimación, hay temas de cosa juzgada, hay temas de elevación en consulta, hay temas de efectos de la sentencia, hay temas de intervención de terceros, eh, incluso de protección de interés colectivo, de tutela judicial efectiva. He mencionado 7 temas procesales que no obtienen una respuesta óptima en este artículo 82 de protección de intereses vitales. Así que nada, yo espero haberles, a ver, no les he transmitido los problemas, algunas soluciones, pero vuelvo a repetir, no soy dueña de la verdad absoluta, simplemente les he querido transmitir la problemática que encierra esta norma porque mucho tiempo ha pasado desapercibida por su falta de utilización, pero debido a la actualidad y cada vez, digamos, masificación de estos derechos, lo cual me parece bueno, nos damos cuenta que la norma no nos sirve para solucionar todos estos problemas. Así que nada, muchísimas gracias, siendo las 7 en punto, espero no haberme pasado y abusado de su tiempo, pues quedo abierta a las cuestiones que ustedes me puedan plantear. Muchísimas gracias.
Gracias, Carla. Nos quedó bastante claro este artículo 82 que tiene muchos problemas en nuestro Código Procesal Civil. Yo empezaré por hacerte una pregunta, Carla, pero con este artículo 82 se puede intentar presentar acciones colectivas. Claro, eso es lo que yo comentaba, que al día de hoy hay dos posturas, quienes dicen no, llevándose en la literalidad, y quienes dicen sí, en virtud de la tutela judicial efectiva. Y en la práctica lo que está sucediendo es la segunda opción. Sí se está permitiendo, se está diciendo que ahí están inmersos, no tácitamente, pero están, porque no se puede dejar de dar una respuesta a estos intereses colectivos, ¿no? Bien. Y entonces en la práctica se están llevando, ¿no? Claro, temas laborales que son tal vez los más comunes, como derechos colectivos, pues tienen su propia regulación, ¿no? Pero les ponía yo de ejemplo el tema de problemas de salud por problemas de alcantarillado en una propiedad privada, sea un condominio, sea un club de playa, un club de ciudad, lo que fuera, eh, que que pone en peligro la integridad de muchísimas personas, que vamos a poder contarlas, pero son muchas, ¿no? Yo decía más de 1000, por ejemplo, en un condominio de 20 pisos y con 10 departamentos por piso. ¿Sí? Acá en Piura tenemos un caso de un condominio en donde el servicio de luz del condominio, no, como es un tema técnico, no me quedó claro muy bien por qué, pero se ha malogrado, ¿no? Y no se detecta, como era un servicio subterráneo, no se sabía exactamente qué parte digamos, del cable, ¿no? Del cableado de toda la... Porque es un condominio dentro de una urbanización, pero es un condominio, yo te diría, más o menos de unas 50 casas, ¿no? Súper bonito, con sus flujos de piscina y todo, ¿no? Pero el hecho es que como no encontrar, no se puede, yo no sé, pero no se puede decir en esta parte el cable está roto o está en esta parte el problema. Lo que han hecho muy alegremente es picotear todas las pistas del condominio, un condominio con pistas nuevas, o sea, de repente todas levantadas, ¿no? Y me contaba un propietario del condominio que la obra de reparación, la empresa de energía les ha dicho que cuesta, eran como $300,000, ¿no? Y entonces, y que ellos no la podían reparar porque era propiedad privada, al ser un condominio, ¿no? O sea, esa parte de la zona común. Así que ellos, la empresa de energía no podía reparar eso. Y tenían que ellos, los vecinos, reparar. Entonces, $300,000 me pareció, Dios mío, para 50 familias, yo no sé cuánto les toca a cada uno, pero definitivamente, claro, si uno no tiene luz, 20 cosas pasan, ¿no? Los alimentos se les malogra, no tienen ventilador, o sea, con el calor que hace en Piura, seguramente no tendrán agua porque decía que no hay agua y entonces todo el mundo en Piura tenemos tanques y bombas de agua que funcionan con luz. Y como no tienen luz, pues no van a tener agua, van a tener que almacenar agua, eso produce dengue, o sea, toda una consecuencia. Y claro, claramente ellos necesitan una protección, ¿no? No se les puede dejar sin protección. Se aplica, en la práctica se está aplicando. No me parece correcto porque plantea problemas, por ejemplo, de legitimación, ¿no? Pero se está haciendo. Y una pregunta más, Carla, el proyecto de reforma de nuestro Código Procesal Civil que está por ahí en revisión, me parece, ¿ha mejorado un poco el tema? ¿Lo tiene un Sí, poco más claro? un montón, un montón, un montón, sí. Comenzando que no solamente es un artículo como el que tenemos, sino, la verdad es que no recuerdo cuántos son, pero es un libro, un título, sí, sí mejora mucho la cuestión. Está, por ejemplo, yo lo que estudié justamente para este Congreso de Proceso y Constitución fue el tema de la legitimidad, ¿no? Eh, Se regula, ya, no te dice sí, y otras asociaciones, ¿no? O sea, te regula puntualmente quiénes son, hace la diferencia, por cierto, entre intereses colectivos e intereses difusos, sí, mejora, pero lamentablemente este proyecto, como alguien dijo, ¿no? Sabrá Dios en qué cajón del Ministerio de Justicia estará metido, porque
no sabemos ya más nada, ¿no? Y es una Del pena, mismo. es una pena porque tendría muchos avances, ¿no? Bien, no Sí. sé si en nuestro público alguien desee participar. ¿Alguna pregunta del público? Doctor Fernando Murillo, buenas noches. ¿Cómo está Hola, usted? Luis Manuel le hola, habla. hola. Doctora Carla, el doctor Luis Manuel Castillo es juez superior en Lima. Ha trabajado en Cusco y ascendió a la capital. Las locas ilusiones de su pueblo lo sacaron de Pues su pueblo. mucho gusto, doctor. Un El gusto placer. es mío, doctora. Muchas gracias por la ilustración. En realidad, completamente entendible. Mi pregunta iba también a lo que el doctor Fernando Murillo hizo referencia. El código o el proyecto del Código Procesal Civil regula ya en un capítulo el tema de estos procesos colectivos que tan necesarios son y que en materia laboral, como usted lo ha dicho, tiene su propia regulación. No, en materia civil no tenemos esa regulación, pero ¿en qué cambiaría digamos, si utilizamos el artículo 82, creo que usted hizo referencia, con utilizar ya en un proceso de convenios colectivos? ¿En qué agilizaría el trámite? ¿Cómo mejoraría el otorgar justicia utilizando ya este capítulo, si es que algún día llega a ser promulgado el nuevo Código Procesal Civil, doctora? Ujú. Sí, bueno, lo primero en materia de legitimación. O sea, vemos que quienes están legitimados para proteger intereses difusos, sí considero que están bien, ¿no? Son gobiernos locales, municipales, el gobierno regional, digamos, instituciones que están para proteger un interés social, ¿no? Pero les decía, ¿no? La municipalidad, ¿no? Que obviamente tiene un interés social de velar por la salud de sus vecinos y demás. Les aseguro y les digo por la propia experiencia de mi ciudad, a la municipalidad no mueve ni un solo dedo para, ni para solucionar los problemas del alcantarillado de las calles, como para solucionar el problema del alcantarillado de un condominio. Y tú le vas a ir a tocar la puerta, o mejor dicho, si alguien pretende que la municipalidad vaya y no en tu nombre, sino en tu socorro, vaya e inicie un proceso colectivo, pero no lo va a hacer, ¿no? Lo primero que te van a decir, no, es que el procurador tiene mucha carga de trabajo, no es un asunto privado, no, ustedes lo van a tener que pagar, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué se lo digo esto? Porque, y esto también, sobre todo, lo sé por Lima, y que es la ciudad donde usted está, ¿no? Las juntas de propietarios, ¿no? La junta de vecinos o de propietarios, es algo nuevo para nuestro país. No tenemos cultura de organización en esa materia en concreto y las juntas de vecinos no funcionan. Son ellas las que estarían, ¿no? En virtud de la ley de propiedad horizontal y vertical, un poco los legitimados para velar por el interés de los propietarios del condominio o de la asociación. Pero se lo digo porque eh, en Lima, bueno, tengo un departamento y como no vivo allí tampoco me complico mucho, ¿no? Pero sí me doy cuenta que la junta, o sea, no se ha contratado un administrador, los vecinos no van a las juntas de propietarios, incluso la inmobiliaria no ha hecho entrega de muchas zonas comunes del edificio y a nadie le importa. O sea, o sea, claro, como soy de abogada, bueno, supongo que el edificio habrán más abogados, la verdad, pero claro, quien es abogado y sabe sus derechos, ya sabe que faltan un montón. Yo veo que la gente está feliz, no cuestiona nada, nunca dice nada, y bueno, vuelvo a repetir, como no es mi vivienda principal, yo no me complico tampoco la vida, la verdad. O sea, si yo no me complico el respectivo, tampoco lo hacen. Pero serían ellos los legitimados titulares, ¿no? Pero tampoco lo hacen, no tenemos esa cultura. Eso es algo que también nos falta mucho, ¿no? Las ciudades peruanas se han caracterizado por siglos por ser eh, propiedades individuales, ¿no? Entonces todavía no se sabe la vida en comunidad. Eh, y ante un problema así, realmente no hay quien te defienda, ¿no? Entonces hay allí una desprotección a los intereses colectivos. Y luego también en materia de intervención, por ejemplo, también ayudaría mucho porque
claro, ya si por fin se inaugura un proceso de estos, porque o la Junta de Propietarios o algún propietario en particular o un grupo de propietarios decidieron tomar, digamos, el problema, iniciar un proceso judicial, yo le pregunto, si aplicamos este proceso, tal y como dice, lo que el grupo de propietarios obtenga va a ser obligatorio para todos, ¿no? Y si yo recibí la indemnización o este grupo de vecinos recibió la indemnización, le pregunto, ¿usted cree que estos 5 vecinos luego el dinero que reciban lo van a repartir entre los 1000 propietarios del condominio? No lo van a hacer, y no lo van a hacer no por egoístas o por ladrones, no lo van a hacer porque el dinero que ellos han obtenido ha sido en virtud de la prueba de los daños que ellos han ofrecido. Y entonces, si viene el del piso 11 que tiene 3 niños y los 3 lastimosamente murieron por dengue, o sea, ese daño no fue comprobado en el proceso y no les va a corresponder una indemnización. Y tal y como está la normativa vigente, les debería de corresponder, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que la protección por intereses colectivos no está suficientemente armada en este artículo 82, ¿no? Por poner un ejemplo, pero como yo siempre digo, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces van a haber 200 casos más que nos van a demostrar que estos intereses colectivos eh, necesitan una regulación específica, ¿no? Por tema de representatividad también, ¿no? De hecho, también se habló en el Congreso, ¿no? Queda claro que debe haber una suerte de representatividad, sobre todo para los intereses colectivos, que pueden ser muchos, pero finalmente determinados, ¿no? Ese tipo de representación se da o no, o sea, es, digamos, obligatoria o debe ser facultativa, ¿no? Porque igual tener 1000 demandantes va a estar difícil, ¿no? Va a ser que el proceso no se acelere. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Para facilitar eso. A diferencia de un interés difuso que como ya se asume que es un número indeterminado, ahí sí haya, bueno, se habla de legitimación, ¿no? No de representación, que es diferente, ¿no? Legitimación y representación. Pero muchas gracias. No, gracias a ti, Carla, por tu tiempo, por tu generosidad. No creo que ya haya más intervenciones. Yo Y si creo, pudiera hacer una pregunta, sí, ¿con quién tenemos el gusto? soy Fernando Yabarroto. Bien, puedes preguntar brevemente, por favor. Gracias. Bien, en verdad la felicito, fue una ponencia muy interesante. En realidad tenía muchas ideas y han cambiado bastante después de la ponencia, A mí pero también me pasó. quisiera preguntarle algo con lo que inicié, con lo que vine a esta ponencia. Y para quisiera tomar un poquito de tiempo para explicarle que, por ejemplo, yo soy de la idea de que Machu Picchu tiene un propietario y para mí, si este señor tiene un título de propiedad que acredita que es dueño de Machu Picchu, debería reconocérsele su derecho de propiedad. Bajo este criterio de pensamiento que yo tengo, creo que es necesario diferenciar entre derechos colectivos y derechos de copropiedad. ¿No es cierto? Porque los derechos colectivos entiendo que tiene que ser algo más espiritual y COPI está encargado de los derechos colectivos, pero los derechos de copropiedad es ejercido por un grupo de personas que ejercen en un espacio físico la copropiedad. ¿Sí? Es decir, en un condominio, como usted decía, si viniera un tercero a ponerse su casa en la servidumbre, los legitimados para actuar serían cualquiera de los copropietarios, porque es copropiedad, que es muy diferente al derecho colectivo. ¿No? No sé o es que las dos cosas son lo mismo. Bien, muchas gracias, doctor Yabas, si no recuerdo más su apellido. Gracias por su intervención, pero definir o caracterizar a un derecho colectivo en una concepción espiritual, si no recuerdo mal,
ese fue el término que utilizó, no lo comparto, ¿no? Y como les decía, ¿no? El derecho colectivo por excelencia es el derecho laboral. Y nada más concreto o concretizable y nada espiritual que los derechos laborales, ¿no? Eh, Finalmente uno puede decir que todos los derechos son, de alguna otra manera, tienen una concepción inmaterial, ¿no? Eh, todos, ¿no? Pero los derechos se concretan, ¿no? Eh, entonces, eh, no comparto, como le decía, esa conceptualización como derecho espiritual o esa concepción o naturaleza espiritual de un derecho colectivo, ¿no? Eh, el derecho colectivo se define por la titularidad, que ese derecho le corresponde a una titularidad eh, numerosa de personas, ¿no? Que se pueden llegar a concretar, pero digamos la característica es que le corresponde a muchas personas. La copropiedad tal vez de 2 o 3 o 5 copropietarios, claramente es copropiedad y no estaríamos hablando de un derecho colectivo, ¿no? Pero cuando esa copropiedad corresponde a, vuelvo a repetir, un número numeroso, pero finalmente determinado de personas, eh, no deja de ser un derecho de copropiedad, pero se está protegiendo un derecho colectivo. Eh, por poner tal vez otro ejemplo, podríamos decir, sí, ya no los propietarios de un inmueble en común, pero los ciudadanos o los habitantes de una localidad. Sí se puede determinar cuántos habitantes hay en esa localidad, sea ciudad, distrito, este, se me fue lo que no quería decir, pero no, se puede. Se hace un censo y contamos. ¿Sí? Y ahí tenemos también un derecho colectivo. O sea, la característica, más que si es material o espiritual, es el número indeterminado de personas a quienes corresponde. O sea, indeterminado no, numeroso de personas a quienes corresponde. ¿Sí? Entonces, sí, habrá casos de copropiedad que quedan en copropiedad, pero no quitarán que en copropiedades numerosas, que nos cuesta aceptar porque tal vez, no lo sé, Fernando igual me aclarará, si en Cusco existen estos complejos habitacionales y además reciben ese nombre, ¿no? Complejos, porque es bien complejo vivir allí en edificios inmensos con muchos departamentos. O sea, realmente la experiencia que uno tiene es que eso no es vida, ¿no? Tienen problemas de recolección de basura, o sea, es todo un tema y realmente porque tampoco tenemos cultura al respecto, ¿no? Tal vez por eso todavía no nos adaptamos a esa realidad, ¿no? No la visualizamos. Pero es perfectamente posible y en Lima pasa. Bien, gracias, Carla. Bien, Carla, no abusamos más de tu tiempo. Yo No, estoy completamente agradecido contigo por tu generosidad, por tus conocimientos y el tiempo que nos has regalado para nosotros es invalorable. Te mando un fuerte abrazo desde Cusco a Piura y te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nosotros. hoy no, yo encantada, de verdad, Fernando. Además, me ha dado mucho gusto verte. Así que nada, yo les agradezco a todos ustedes por haberme brindado una hora de su valioso tiempo. Y nada, felicitarles por ese interés de seguir aprendiendo, de mejorar tanto ustedes y nuestro querido país, ¿no? Porque sabemos que todos nuestros conocimientos que nosotros adquirimos es para brindar un mejor servicio de justicia desde el puesto en el que estemos, ¿no? Como jueces, académicos, estudiantes, abogados y cualquier otro tipo de operación jurídica que podamos estar realizando. Así que mi más sincero agradecimiento y felicitarles, ¿no? Por el esfuerzo que están haciendo y Fernando también por esta maravillosa iniciativa, de verdad, qué admiración, porque su labor de juez ya de por sí es bastante compleja y te hace el tiempo todavía de organizar estos espacios de intercambio de ideas y de verdad, felicitaciones por el gran esfuerzo y toda mi admiración por ello. Así que nada, para cuando quieran, yo encantada me vuelvo a conectar con ustedes. Cuídense mucho
Y ahora Un sí, espero abrazo, que a descansar y a disfrutar de la familia. Un abrazo para un todos. abrazo, un abrazo. Gracias. Chao. Gracias, gracias Carla, gracias. Nos vemos. Chao.